Hola, bienvenidos a un nuevo audiolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Capítulo 4. Puente o protuberancia. El puente es un segmento del sistema nervioso central situado por debajo del mesencéfalo, por encima de la médula oblonga y por delante del cerebelo. Es voluminoso por su cara anterior y llamativo por su aspecto fasciculado transversal, debido a la presencia de fibras transversales que se agrupan lateralmente para construir los pedúnculos cerebelosos medios. Ocupa la fosa posterior del neurocráneo y sus dimensiones aproximadas son las siguientes: altura de 25 milímetros, ancho de 35 milímetros y el espesor de 25 milímetros. Presenta una coloración blanquecina. La cara anterior limita por arriba por el surco con el surco pontopeduncular y por debajo con el surco bulbopontino. La cara posterior limita por arriba con una línea imaginaria que pasa por detrás de los colículos cuadrigeminales posteriores o tubérculos cuadrigéminos posteriores, por abajo con otra línea imaginaria que une ambos ángulos laterales del cuarto ventrículo. Por abajo con otra línea imaginaria que une ambos ángulos laterales del cuarto ventrículo. Lateralmente, el puente está limitado por una línea parasagital que pasa inmediatamente por fuera de la emergencia del quinto par o trigémino. Configuración externa y relaciones. En general, el puente adopta una forma cuboidea cuando está aislado, por consiguiente se consideran 6 caras. 1. Cara anterior o basilar. Es voluminosa, sobresaliendo netamente entre la médula oblonga y el mesencéfalo. A su vez, es convexa en sentido transversal y longitudinal. Presenta aspecto fasciculado. Descansa sobre el clivus o canal basilar del occipital por intermedio de las meninges, la arteria del tronco basilar y el líquido cefalorraquídeo. A nivel de la línea media presenta el surco longitudinal o basilar, relacionado generalmente con la arteria del tronco basilar. A ambos lados del surco basilar se observan unos relieves longitudinales llamados rodetes pontinos formados por las fibras pontocerebelosas, fibras transversales que, dispuestas a manera de puente, son empujadas hacia adelante por las fibras piramidales, fibras longitudinales en su paso hacia la médula oblonga y la médula espinal. Por fuera de los rodetes se encuentra la emergencia del quinto par craneano con sus dos raíces de diferente grosor, una superior interna y delgada que es la raíz motora y la otra inferior externa y gruesa que se constituye en la raíz sensitiva. Más lateralmente, esta cara continúa sin límites de demarcación con los pedúnculos cerebelosos medios que se introducen en el cerebelo. 2. Cara posterior o ventricular, llamada así por labrarse en ella la cavidad del cuarto ventrículo correspondiente a su mitad superior. Cubriendo a esta cavidad encontramos al cerebelo. La descripción de esta cara se ha hecho juntamente con el cuarto ventrículo en el capítulo de la médula oblonga y se evitará su repetición. 3. Cara superior o mesencefálica. Esta cara es real únicamente en los cortes realizados en laboratorio, porque hay una comunicación anatómica y funcional tangible e indisoluble con el mesencéfalo. 4. Cara inferior o vulvar. Es la cara relacionada con la médula oblonga, por ende indivisible anatómica y funcionalmente. 5. Caras laterales. Derecha e izquierda se confunden con los pedúnculos cerebelosos medios. Configuración interna. Morfológica y fisiológicamente se acostumbra a dividir al tronco encefálico, médula oblonga, puente y mesencéfalo en dos porciones, una anterior, basilar o ventral, y otra dorsal o tegmental. 1. Porción basilar, constituida principalmente a nivel pontino por los núcleos propios del puente, por fibras longitudinales y por fibras transversales que rodean por delante y por detrás a las fibras longitudinales córtico-espinales motoras a manera de puente. Es por este detalle anatómico de donde el puente adquiere su nombre. 2. Porción tegmental o dorsal, constituida por fibras de diferente origen y función, así como por sustancia gris representada por la formación reticular y por los núcleos de los pares craneanos pontinos. La estructura del puente no es uniforme, al contrario, encontraremos diferentes formaciones de distinta significación en cada nivel o corte que se estudie. Inciso A.
Corte transversal que interesa la unión de la médula oblonga con el puente. En el sector basilar se observa la transición entre la médula oblonga y el puente. En la porción tegmental del puente se observa por primera vez la presencia de los núcleos cocleares acústicos dorsal y ventral del octavo par craneano. El núcleo dorsal determina un relieve a nivel del ángulo lateral del piso del cuarto ventrículo denominado tubérculo acústico. Los axones de este núcleo se hacen visibles en el piso ventricular con el nombre de estrías medulares de función acústica en número variable. Luego se sumergen a nivel del surco medio de la médula oblonga y se entrecruzan en profundidad con los homólogos del lado opuesto, haciendo sinapsis con las neuronas de la formación reticular y otras fibras homolaterales que se desprenden de este núcleo y forman parte del lemnisco lateral o cinta de Reilly lateral. Las fibras procedentes del núcleo coclear ventral se dirigen en su mayoría hacia la línea media de la unión de la médula oblonga con el puente, cruzando con las del lado opuesto casi horizontalmente, ya sea en forma directa o con conexiones previas en los núcleos de la oliva pontina y del núcleo del cuerpo trapezoide. A este conjunto de fibras transversales reunidas en la línea media se conoce con el nombre de cuerpo trapezoide. Inmediatamente después de cruzar la línea media, estas fibras se vuelven ascendentes para constituir junto con otras desprendidas homolateralmente del núcleo ventral y coclear dorsal en el lemnisco lateral. El núcleo coclear ventral es el principal de la audición, ya que recibe mayor cantidad de fibras del ganglio coclear de Corti que el núcleo dorsal. El ganglio coclear o de Corti se encuentra situando dentro del caracol. El otro componente del octavo par craneal es el nervio vestibular, relacionado con el equilibrio. Las fibras vestibulares, luego de su origen en el ganglio vestibular de Scarpa, se proyectan hacia los núcleos vestibulares localizados en el ala blanca externa del piso del cuarto ventrículo. Estos núcleos son: inciso A, vestibular superior, situado en el sector pontino del ala blanca externa. Inciso B, medial, situado cerca de la línea media del cuarto ventrículo. Inciso C, lateral de Deiters, que juntamente con el núcleo medial se localizan a nivel de la médula oblonga y del puente del ala vestibular. Inciso D, inferior de Gillis, que se ubica en la médula oblonga. Entre otras formaciones grises se encuentran la formación reticular, que se estudia en el capítulo 8. El núcleo sensitivo principal del trigémino, que está bordeado por sus fibras de terminación, los núcleos vegetativos, el lágrimo muconasal y el salival superior, cuyos axones engruesan el séptimo par, que se describirá en el corte siguiente, corte transversal a nivel del colículo facial. Finalmente, con respecto al núcleo del tracto o del fascículo solitario, el corte interesa al sector superior correspondiente al facial. Es importante señalar que el núcleo del fascículo solitario es un núcleo de estación gustativo y sensitivo de los pares craneales facial, glosofaringio y vago. Los haces que componen la sustancia blanca pontina no difieren en general de los encontrados a nivel vulvar, con la salvedad de que el haz espino-cerebeloso dorsal ya no se encuentra a este nivel, por haber alcanzado al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Además, en este corte se observa el haz central del tegmento. Inciso B. Corte transversal a nivel del colículo facial. Este corte interesa a estructuras importantes que caracterizan al puente tanto en su porción basilar como en el tegmento. Inciso A. Porción basilar. En ella observamos a las fibras transversales longitudinales y a los núcleos del puente. 1. Fibras transversales. Representan a los axones de las neuronas de los núcleos del puente. Son cruzados casi en su totalidad, forman en conjunto al pedúnculo cerebeloso medio y terminan en la corteza neurocerebelosa principalmente. 2. Fibras longitudinales son aquellas que se desprenden de las diferentes áreas motoras de la corteza cerebral para agruparse anatómica y funcionalmente en los siguientes haces. Haz córtico-espinal. La presencia de fibras transversales a su paso por el puente de este haz, que en su inicio es compacto, ocasiona la disociación en numerosos haces delgados para reagruparse nuevamente en su porción inferior y llegar a la médula oblonga formando las pirámides vulvares. Haz geniculado. Descienden de la corteza motora cerebral juntamente con el haz córtico-espinal para terminar paulatinamente a diferentes niveles del tronco cerebral en los núcleos motores de los pares craneanos.
En el mesencéfalo deja fibras para el tercer y cuarto par craneanos, en el puente para los núcleos del quinto, del sexto y séptimo par craneales, y el resto de las fibras se distribuyen en los noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo pares craneanos localizados en la médula oblonga. Haces córtico-pontinos. Estos haces contractos de acuerdo a su origen y terminación son frontopontinos, parietopontinos, occipitopontinos y temporopontinos. Vale decir, el origen de estos haces se encuentran en la corteza cerebral respectiva y su terminación en el puente del tronco encefálico. Este conjunto de fibras descienden juntamente con el haz piramidal por la cápsula interna del cerebro, continuado por el mesencéfalo y terminando mediante sinapsis con las neuronas de los núcleos pontinos en forma homolateral. 3. Núcleos pontinos. Son agrupaciones neuronales propias del puente, se extienden a lo largo y ancho de la porción basilar, situándose entre las fibras transversales y longitudinales. Reciben información de las diferentes áreas de la corteza cerebral por medio de las fibras córtico-pontinas. Guardan relación funcional con el sistema motor extrapiramidal. Inciso B. Porción tegmental o dorsal. Como en todo el sistema nervioso central, se distingue una sustancia gris y otra blanca. 1. Sustancia gris, representada a este nivel por los siguientes núcleos. Núcleos vestibulares, ya estudiados desde el punto de vista situacional, desde la óptica anatomofuncional, tienen aferencias y eferencias. Las aferencias principales provienen del ganglio vestibular a través del nervio vestibular y del cerebelo mediante las fibras fastigio-bulbares. Las eferencias más importantes corresponden a las fibras vestíbulo-cerebelosas y a los haces vestíbulo-espinales. Núcleos sensitivos del trigémino, cubierto lateralmente por sus propias fibras, se estudia en el corte de la figura 4-8. Núcleos del sexto par craneal. Adquiere la forma de una perla de 3 milímetros de diámetro que junto con la rodilla del facial que lo circunda determina el colículo facial. Es un núcleo motor cuyos axones al emerger por el surco bulbopontino forman el nervio abducen que se dirige a la cavidad orbitaria para inervar al músculo recto lateral del ojo. Núcleos del séptimo par. El séptimo par tiene varios núcleos motor que se sitúa profundamente en el tegmento lateralmente a la formación reticular y lejos del rafe medio. Su longitud aproximada es de 4 milímetros y su ancho de 2 milímetros. Sus fibras pontinas rodean al núcleo del sexto par, denominándose a este comportamiento de fibras rodilla del facial. Este par emerge por la fosita lateral del surco bulbopontino, de donde el nervio facial, después de un trayecto intrapetroso, sale por el agujero estilomastoideo del hueso temporal y se dirige a inervar a los músculos cutáneos de la cabeza. Anatómica y funcionalmente a este núcleo motor se lo divide en dos partes. Uno superior, que recibe fibras del haz geniculado de ambos hemisferios cerebrales, encargadas de la inervación de los músculos que actúan sobre los párpados, cejas, nariz y labio superior. Otra inferior, que recibe fibras del haz geniculado provenientes de la corteza motora del lado opuesto, que controla la inervación de los músculos que actúan sobre el labio inferior, el mentón y el platisma del cuello. Estos tienen una gran importancia en la interpretación clínica de las parálisis faciales que pueden ser superior o inferior, de acuerdo al cuadro clínico. Núcleos vegetativos, compuesto por los núcleos lágrimo-muconasal y el salivar superior, ubicados en el sector posterior y lateral del tegmento pontino, emergen sus axones juntamente con los del facial motor por la fosita lateral. El primero de estos núcleos está destinado a la inervación vegetativa de la mucosa nasal, senos paranasales, glándula lagrimal y el paladar a través de las ramas del nervio pterigopalatino anexo al ganglio del mismo nombre. El núcleo salival superior controla la inervación secretora de las glándulas salivales submandibular y sublingual mediante la cuerda del tímpano que se anexa al nervio lingual, ramo del nervio mandibular. 2. Sustancia blanca está representada por los siguientes haces o fascículos. Lemnisco medial es una cinta sensitiva aplanada transversalmente situada a los lados del rafe medio por detrás de la porción basilar. Haz espino cerebeloso ventral cruzado se halla en el sector posterolateral del puente. Fascículo longitudinal dorsal de Schultz, de ubicación cercana al cuarto ventrículo. Lleva impulsos vegetativos del hipotálamo a los núcleos vegetativos del tronco encefálico. Fascículo longitudinal medial es un fascículo asociativo importante situado cerca del piso ventricular. Se extiende desde el mesencéfalo hasta la médula cervical.
La parte lateral del tegmento del puente contiene también fibras provenientes del hipotálamo, cuya interrupción produce el síndrome de Horner. Los haces ruroespinal, tectoespinal y espino talámico lateral ya fueron estudiados en otros niveles del tronco encefálico. El tracto espinotalámico ventral pasa a engrosar las fibras del lemnisco medio. El haz central del tegmento, como su nombre lo indica, se halla ocupando la parte central del tegmento continuo. El lemnisco lateral se ubica por fuera del haz espinotalámico lateral. Finalmente, el fascículo córtico oculocéfalo-giro transcurre por dentro y por delante del lemnisco medio. Inciso C. Corte transversal a nivel del núcleo motor o masticador del quinto par craneano. En la porción basilar de este corte no se presentan mayores modificaciones con respecto al anterior. En cambio, es llamativa la presencia del núcleo masticador del trigémino en el sector del tegmento, acompañado lateralmente por su núcleo sensitivo. Inciso A. Núcleo masticador. Es una población neural de forma ovalada cuya longitud alcanza unos 5 milímetros. Se encuentra situado entre el núcleo sensitivo y los fascículos o tractos nerviosos continuos. Sus axones se dirigen anterolateralmente para emerger en la zona de unión de la cara anterior y lateral del puente por dentro de la raíz sensitiva, atravesando luego el ganglio trigeminal de Gasser, donde se anexa a su raíz mandibular o mixta. De esta manera llega a los músculos masticadores inervándolos. Inciso B. Núcleo sensitivo. Antes de referirse al núcleo sensitivo, es importante señalar que el quinto par también está integrado por un fuerte contingente de fibras sensitivas cuyos cuerpos neuronales unipolares se encuentran en el ganglio trigeminal. La única prolongación de estas neuronas se divide dando, inciso A, una rama periférica o dendrítica que constituye a los nervios oftálmico, maxilar y mandibular. A este último se le suman las fibras motoras provenientes del núcleo masticador, formando un nervio mixto. Inciso B. Otra rama central o axónica que abandona el ganglio semilunar, se sumerge profundamente en el puente y termina conectándose con las neuronas de los núcleos sensitivos del trigémino. A estas fibras se agregan las fibras propioceptivas que proceden directamente del núcleo mesencefálico del quinto par. Los núcleos sensitivos del quinto par son los siguientes. 1. Núcleo sensitivo en masa. Son dos largas columnas grises derecha e izquierda que ocupan sucesivamente el puente, la médula oblonga y los dos primeros segmentos de la médula cervical. Su longitud alcanza unos 48 milímetros y su gran volumen está en relación con el territorio de información sensitiva que recibe. Desde el punto de vista morfofuncional se distinguen dos partes. El núcleo sensitivo principal o puntino, como su nombre lo indica, se localiza en el puente, con una longitud aproximadamente de 10 milímetros. Recibe impulsos de la sensibilidad táctil fina o discriminativa de la mayor parte de la cabeza. Sus axones, después de cruzar la línea media, se incorporan al lemnisco medial. Núcleo espinal, bulbo espinal, se proyecta en la médula oblonga y los dos primeros segmentos medulares tienen una longitud aproximada de 38 milímetros. Hacia abajo se continúa con el núcleo gelatinoso a nivel del segundo segmento cervical. Se halla cubierto lateralmente por la raíz descendente del trigémino y está identificado con la sensibilidad termoalgésica, núcleo gelatinoso, y la sensibilidad táctil proteopática, núcleo esponjoso del quinto par. Las prolongaciones centrífugas o axónicas de las neuronas del ganglio semilunar o trigeminal, después de ingresar al puente, se dividen en ascendentes cortas que terminan en el núcleo principal y descendentes largas que hacen sinapsis en el núcleo espinal. A estas fibras descendentes se las denomina raíz descendente del quinto par. 2. Núcleo sensitivo mesencefálico. Se ubica en los 2/3 inferiores del tegmento mesencefálico, cercano al acueducto mesencefálico. La prolongación periférica de estas neuronas se especializa en captar la sensibilidad profunda o propioceptiva de los músculos masticadores, encías dentarias y de la articulación temporomandibulomenisco-dentaria. Esta función se produce gracias a la conexión de este núcleo con el masticador del quinto par. A este nivel se aprecia el núcleo del locus coeruleus. En relación a los otros componentes del corte en estudio, no se observan modificaciones de importancia con respecto al corte anterior. En cortes más superiores, el cuarto ventrículo se va estrechando gradualmente hasta convertirse en acueducto cerebral en el inicio del mesencéfalo.
En el tegmento se encuentra además el núcleo del lemnisco lateral y el núcleo respiratorio pontino en plena formación reticular. Formaciones nucleares propias del puente. Estas formaciones son las siguientes: inciso A, núcleos pontinos del sector basilar; inciso B, núcleo del lemnisco lateral; inciso C, locus coeruleus; y D, núcleos del cuerpo trapezoide y de la oliva superior o pontina. Finalmente, fuera de estas formaciones nucleares, el puente presenta un contingente de fibras nerviosas que van a conectar el cerebelo con el mesencéfalo y que guardan estrecha relación con el cuarto ventrículo, denominados también pedúnculos cerebelosos superiores. Pedúnculos cerebelosos superiores, derecho e izquierdo, toman dirección oblicua hacia arriba, adentro y adelante. Su estudio se amplía en el 6º capítulo.